diputada Dolores Padierna, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. También agradezco mucho a los invitados en este panel. Creo que la mayoría de los organismos internacionales, nosotros todos, coincidimos que las afectaciones de esta pandemia y sus daños colaterales a la economía de nuestro país se anticipan pues como las más severas del siglo XX y del siglo XXI. En el caso de México, se agrava por 4 razones. Esta desaceleración mundial que se previno desde 2019 según el Fondo Monetario Internacional. Otro, pues, que las medidas de aislamiento en una economía como la nuestra, pues deben ser muy drásticas por el tamaño de la población. Y 3, esta sobreoferta de petróleo que mantiene los precios petroleros abatidos. Y para el caso de México, pues otro factor a considerar es la calificación negativa de el riesgo crediticio de la deuda soberana para México, que le resta capacidad de financiamiento. Todo esto, a pesar de todo esto, el gobierno federal pues ha venido implementando políticas que escucho de los organismos internacionales, han estudiado muy bien a nuestro país. Son medidas que coinciden todos en señalar transferencias directas a la población, rescatar o dar 3 millones de créditos a las pymes y salvar el mayor número de empleo que se pueda y continuar con los proyectos de inversión pública prioritarios. Esto a través de los fondos existentes en el país. Vemos en el tema de la deuda un enorme riesgo porque en efecto coincidimos con la CEPAL. No hay que repetir los errores del pasado. Si pudiera mencionar alguno, pues es en la epidemia llamada AH1N1, vinculada a la crisis 2008-2009, donde el gobierno utilizó casi 3 billones de pesos, pero el resultado fue de una pérdida de 600,000 empleos formales, además un crecimiento de 3.5 de nuevos pobres y un crecimiento de 4.9% de extremos pobres, datos del INEGI. Entonces, sí es muy importante tener extremo cuidado en el financiamiento, que pudiera ser una herramienta económica enorme, el tema del endeudamiento. Sin embargo, para el caso de México, por los errores pasados, se ha venido limitando. Pero aquí no es el monto. Los empresarios han solicitado, por ejemplo, cerca de 1 billón de pesos, y no es el problema del monto, sino el pago de esta deuda que, como lo decía uno de los organismos, ya de suyo, aunque no contratemos un solo peso más de deuda, por el declive en la economía, ya se subió a 50% del Producto Interno Bruto, pero el costo es lo que más preocupa. ¿Con qué se paga esta deuda? No la pagan a quienes va dirigida la deuda. Si los empresarios piden 1 billón y piden garantías, ojalá ellos pagaran esta deuda, pero no la pagan ellos, sino la paga el presupuesto de egresos de la Federación, que ahorita el costo está siendo de 42,000 millones de dólares, casi 1 billón de pesos del presupuesto de egresos de la Federación. Aumentarla significaría pues restarle recursos a la reconstrucción del país. Pero los analistas y todos coincidimos en evitar el despido de trabajadores formales, apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Y yo le pregunto y coincido y felicito a los organismos financieros internacionales. Por primera vez yo leo que, por ejemplo,
el Fondo Monetario solicita hacer acuerdos bilaterales para renegociar las tasas de interés y reducir los costos de la deuda, que el Banco Mundial va más allá, está proponiendo la suspensión de pagos de la deuda para los países más pobres, o la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que propone suspender de manera inmediata los pagos de las deudas nacionales, y también el Banco Mundial, que propone que los países industrializados no exijan el pago de la deuda a los países en desarrollo. Estas son medidas muy, muy heterodoxas que creo debemos subrayar. Y preguntaría a los organismos financieros que si pudieran aterrizar sus propuestas generales de apoyo en acciones concretas para nuestro país, que se ajusten a las circunstancias actuales que vive México, en una profunda transformación. Coincido plenamente en la conclusión que hacía la CEPAL, que hay que repensar el nuevo modelo de desarrollo económico para nuestra región, que se centre en la igualdad social, que se elimine, lo agrego yo, esta extrema concentración de la riqueza en el 1% de la población, que pretendamos llegar a políticas universales y cambiemos la estructura productiva hacia una que tenga empleos de mejor calidad, mejor pagados. Esto significa un cambio que tendríamos que hacer, es un cambio estructural muy, muy potente que debe de hacerse en toda nuestra región. Los costos es otra de las coincidencias que anoté aquí. Los costos de esta crisis derivada de la pandemia COVID-19 debe de recaer en todos, no las ganancias o los beneficios privatizarlos y luego las pérdidas pagarlas entre toda la sociedad. Esa ha sido la historia en México en los últimos 50 años y creo que es momento de repensar todo en México. Muchas gracias. Espero que me hayan escuchado. Sí, sí se escuchó. Ah, correcto. Gracias.